El ingeniero León Jorge Castaños nos va a dar la presentación titulada Experiencias de manejo forestal en bosques templados en propiedad privada. Creo que vale la pena poner atención en este tema, ya que no solamente los bosques están en manos de ejidos y comunidades, sino que también en propiedad privada. Así que será interesante escuchar al ingeniero Castaños. Déjenme platicarles que el ingeniero León Jorge es ingeniero agrónomo, especialista en bosques de la Universidad Autónoma de Chapingo y cuenta con una maestría forestal en la Universidad Estatal de Oregon en Estados Unidos. Fue director general para el desarrollo forestal de la SARCH de 1973 a 1980 y fue subsecretario forestal también de la SARCH del 83 al 85. Fue secretario técnico de la Comisión Nacional Forestal de la SARCH, de la SRA-CEDUE, del 86 al 88. Ha sido asesor de organizaciones campesinas en Oaxaca y en Durango. Ha sido silvicultor y productor forestal en el estado de Puebla. Y ha obtenido el certificado de manejo forestal responsable, FSC y ATP. Es académico de honor por su contribución al desarrollo e implementación de la silvicultura comunitaria en México en la Academia Nacional de Ciencias Forestales en el 2014. Le pido al ingeniero Castaños tomar la palabra. Saludos afectuosos y respetuosos a todos ustedes. Agradecimiento a la FAO, CONAFOR, por la invitación a participar en este seminario y me siento honrado de compartir este panel mexica, de mexicanos, con Sergio Madrid, con Germánico, con la doctora Leticia, admirada doctora Leticia Merino, con Eusebio, con Escamilla y un servidor. Además de presentarles el caso particular de manejo, me hice la pregunta, ¿qué peso tiene la propiedad particular forestal en México? Siempre el sello de la casa de este país está en el manejo comunitario, ejidos y comunidades, pero poco conocemos de la propiedad particular. Para ello, en agosto, hace un mes y medio, toqué las puertas de la Semarnat, en la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, y a través de un cuestionario pedí que si pudiéramos caracterizar la propiedad forestal, si pudiéramos determinar cuáles son los casos de interés y cuáles son las limitantes que tiene la propiedad forestal en México. Y gracias y agradeciendo al director de esta dirección, García, y al ingeniero Río Rodríguez, quiero compartir antes de entrar al caso particular de manejo de nosotros, qué es lo que encontramos en esta carencia de información y de estadísticas que hay en México. Me voy a saltar varias láminas que tenía. Bien. Entonces, el primer punto es, ¿cuáles fueron los casos que seleccionaron las gentes que se consultaron en las delegaciones de Semarnat? Y esto fue lo que se encontró. En los 7 estados que contestaron que tienen la mayor producción, que están ahí, Durango, Michoacán, Puebla, Guerrero, etcétera, el número de casos que seleccionaron como destacados fueron 21. No se tuvo la disponibilidad de Chihuahua, pero en una visita de este año yo encontré un caso muy interesante en la mesa de Huachochi, donde en un espacio de 800 propiedades se está dando una gestión común para elaborar programa con mejor silvicultura. En los estados que contestaron de menor producción, que están ahí listados, los delegados de la Semarnat o los encargados dijeron que había 38 casos interesantes.
la mayoría con latifoliadas y menos en coníferas. El segundo parte de la encuesta fue qué conceptos no se atienden en el manejo en los predios particulares. Casi en todos la nula atención está en que no hay monitoreo silvícola, no hay experimentación, menor atención en la ecología como parte de la silvicultura, conservación de la biodiversidad y no hay una visión hacia adelante. Y muchos carecen de un manejo intensivo, de un aprovechamiento integral. Pero empezamos a ser interesante. ¿Cuáles son los problemas que afectan a la propiedad particular? En 12 entidades que contestaron, del 80 al 90% de ellas, 4 conceptos aparecen como los más trascendentes. Problemas de escrituración, ahí están los de mayor peso, las entidades. Ausentismo y no presencia física del propietario. Solo interés en sacar la cosecha, no cultivar ni reinvertir, y un individualismo acrecentado, traducido en una falta de organización o asociatividad. En el 60-70% de esas 12 entidades, la tala clandestina apareció como el principal, destacándose Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Tlaxcala y Puebla. La falta de apoyos oficiales y el minifundismo. Por peso, por porcentaje que estos delegados se contestaron, los de mayor peso son, no tienen interés los propietarios en cosechar, solo interés, minifundismo, tala clandestina, problemas de escrituración y ausentismo del propietario. En una categoría regular no hay organización y faltan apoyos oficiales. Veamos en esta caracterización cómo se distribuye la propiedad particular forestal en las autorizaciones. Hay 14.328 autorizaciones en el país, comparada con lo que decían de 3.000 en el caso de ejidos y comunidades. Pero vean el tamaño, de 1 a 10 hectáreas el 22%, abajo de 50 hectáreas casi la mitad de todas las autorizaciones y muy pocos casos que son conjuntos prediales arriba de 800 hectáreas. Pero no nos asustemos por el tamaño. Finlandia tiene un promedio de 32 hectáreas con 300,000 dueños. Austria tiene 19 hectáreas en promedio con 200,000 propietarios. Estados Unidos tiene casi la mitad de sus bosques son privados. La India poquito menos. Chile en sus bosques nativos el 59%. Pero viene lo interesante, ¿cómo se distribuye las autorizaciones por volumen de corta anual? De 1 a 50 metros cúbicos, el 38% de las, en este caso, 11.325 autorizaciones. Y allí aparece Chihuahua y Durango, no solamente los estados menores, Michoacán, Puebla, Veracruz, y muy pocos casos arriba de 2.000 metros cúbicos de cosecha anual. Ojo, Sonora, Tamaulipas, Durango, Chihuahua. Pero aquí está a lo que yo quería llegar. ¿Cuál es el peso que tiene la propiedad particular en México en términos de la producción maderable? Durango, el 19% de su producción estatal está en primer lugar con un volumen casi de 400,000. Michoacán tiene el 55% en propiedad particular. Sonora el 87%, Chihuahua 12.7%, pero aporta 132,000 metros cúbicos. Jalisco el 69%, Veracruz 38%, Hidalgo el 59%. Y en total, aquí esta cifra yo quería llegar, no la tenía y creo que muy pocos la conocen. El 26.7% de la producción maderable en el 2012 lo tiene la propiedad particular. Interesante, ¿no? Yo creo que ya es tiempo de que le demos un peso a la propiedad particular en este país. Certificación de manejo forestal FSC, 713,047 certificados. De ese total, el 94% está en bosques templados. Pero de ese total,
lo ejidal representa el 75%, comunal 22% y ojo, ya no corresponde el peso que tiene la producción el manejo certificado de 3%. Pero los casos seleccionados por la gente oficial nos señalaba que en total 122,000 hectáreas eran las que parecían interesantes en manejo contra las que están 20,000 hectáreas en certificación. Pero sigue siendo un valor muy bajo. De ese total de certificados, de los 44, solamente 6 son particulares. De esos 6, Durango tiene 2 con el mayor superficie, Puebla 2 que le sigue, México e Hidalgo. Otra vez la realidad del manejo está reflejado en estos sitios. La estrategia en NAIPROS que ya fueron explicados para mí es una última acción para rescatar la producción y la política forestal de México. Va a depender mucho de sus resultados, de lo que podemos lograr y cambiar. Entremos al caso particular de nuestra experiencia. Estamos en Puebla, en la parte norte, aquí, en 2 municipios, a 15, 20 kilómetros de una población conocida, Chignahuapan, la altitud 2,600 a 3,200, 1 metro cúbico de precipitación, son terrenos fríos. Estamos dentro de un territorio forestal rural, mezcla de ejidos y particulares, uno con espacios agrícolas de bajo rendimiento, 2 con focos críticos de tala clandestina muy serio, llevado a cabo por no indigentes, invernaderos de alta producción y comunidades que crecen en poblaciones, un choque de fronteras. Esta es una panorámica de los bosques de esa zona. Otra vista, 5 predios de nuestra reserva, 278 hectáreas, vegetación, pino, mezcla de pino oyamel, visión de los bosques de pino, mezclas de oyamel-pino, las especies importantes, pino pátula, intolerante a la sombra, requiere luz, pino ayacahuite, menos requerimiento de luz de pino pátula, pero intolerante, oyamel, semitolerante a la sombra. ¿Qué condiciones tenían los bosques cuando empezamos y adquirimos esas propiedades? Somos 6 socios. Eran masas puras de pino, 20%, de oyamel 15% y mezclas de pino oyamel. Estructuras regulares, una misma edad, habían estado sujetos a veda durante 28 años. ¿Y qué pensábamos entonces, en 1900, en ese periodo? En forma tradicional y que éramos personas indiferentes. El bosque son árboles, es madera. La silvicultura es tener un permiso, un técnico, sacar la madera. La multifuncionalidad, difícil de pronunciar. La responsabilidad social, nos parecía un rollo en un país muy desigual. La sustentabilidad, un término de ecologistas, y así éramos en esos años. Y bueno, empezamos el método que teníamos desde que llegamos en los fines de los 80, el método de desarrollo silvícola para pino, árboles padres, cortas de liberación, aclareos, cortas sucesivas para oyamel y oyamel pino. Y hacíamos aclareos, ya todo el mundo conoce en qué consiste. En las cortas de regeneración fracasamos con la regeneración natural por muchas condiciones, probamos lo indecible y tuvimos que recurrir a las plantaciones. El método de árboles padres, así es una vista de cómo queda una corta final, pero teníamos que recurrir no a la semilla de los árboles padres, sino a plantación recolectada ahí mismo. Y así se veían nuestras plantaciones y las cortas de regeneración. Y crecía la plantación y quedaban los árboles padres que había que quitar, se liberaban y de esa manera se fueron creando un mosaico de condiciones. Y en los casos de oyamel, del lado izquierdo, antes, después de una primera intervención,
cortas de semillación para preparar las condiciones a la regeneración natural, ahí sí. Y vino un momento importante, un clic en el 2001. Nos cuestionamos en el 2001 lo que estábamos haciendo. Y empezamos a tener lo que no hay en el resto del país en muchas partes, presencia, a tomar acciones para darle continuidad, y nuestra conducta y cultura de trabajo empezó a tomar otros rumbos. Autocriticamos nuestra forma de trabajar, cuestionamos el manejo extensivo, solo atender el área de la cosecha y el resto, pues ahí está. Teníamos entonces ya una nueva lectura del bosque, que era un mosaico, que eran estructuras diversas, que había que atender a las masas jóvenes, que dañábamos al suelo con el arrime, que no hacíamos derribo direccional, que había tal ilegal que era una amenaza, y una nueva lectura sobre una comunidad aledaña. No somos ejidos, no somos comunidad, pero estamos insertos en una comunidad con población requerida y necesitada de empleos, de condiciones de labor, etc. Y empezamos entonces a movernos, a soñar a dónde queríamos llegar, a un manejo activo, a reinvertir, a salir de nuestro empirismo, a vincularnos con investigadores, a monitorear, etcétera, etcétera. Y veíamos las limitantes que tenían en ese momento el sector forestal, los propietarios muy pasivos, subsidios para servicios ambientales, pero siempre y cuando no aproveches la madera, nula vinculación entre productores e investigadores y mínimos avances en un programa de mejoramiento genético en el país. Y empezamos con ese clic y esas nuevas inquietudes a hacer cosas diferentes. Definimos que el tamaño de las cortas de regeneración de árboles padres no debía ser para nuestro caso más de 2 hectáreas, que debíamos dejar en el perímetro, en todos los lados, protección. El efecto visual de los aprovechamientos a mí me revienta y es importante entonces reducir ese impacto, a descompactar el área donde se transiten los camiones, a esparcir desperdicios. Y empezamos a tener nuestra propia producción de planta, pero fuimos muy malos viveristas y decidimos que con nuestra semilla local deberíamos maquilar con quien sí supiera producir planta, recibir la planta y tenerla en adaptación para después reforestar. Y bueno, reforestábamos y empezamos con 1.600 árboles por hectárea de plantación o 1.300. Las autoridades al principio nos pidieron 2.500, una barbaridad, entonces ahí fuimos cambiando. Estábamos preparados para temporadas de sequía, para riegos de auxilio, y empezamos a darle mantenimiento a lo que se plantaba, clave. Ahí están 2 muestras, manual o mecanizado. Y en el caso de Oyamel venía la regeneración producto de la apertura de espacio, y venían manchones muy densos y empezamos a hacer preaclareos. Espaciamiento muy sencillo, con machete, no gran ciencia. Y hemos estado trabajando durante 10 años en todos los manchones de Oyamel, haciendo preaclareo y haciendo una poda reducida. Y empezamos a hacer capacitación en derribo direccional, 2, 3, 4 cursos. Y también en el derribo de arbolado delgado, porque suelen atorarse si no saben hacerlo. Y empezamos a hacer aclareos. Aquí es un bosque con 5.000 árboles por hectárea, el único o los poquitos que tenemos con regeneración natural, que no ha sido podados, vean, que es una desgracia. A diferencia de aclarar la misma edad, 21 años, dejamos 700 árboles por hectárea. Empezamos a podar las ramas verdes, y si nos pasaba el tiempo, podábamos las ramas secas. Y esto va a tener un efecto a futuro de tener una mejor calidad de la madera. Y empezamos a ver con la presencia y la continuidad, a poner letreros, a delimitar nuestros linderos más allá de lo tradicional, a poner postes en los vértices. Nuestra dirección técnica estableció un código para limitar los subrodales de corta.
Empezamos a hacer conservación de suelos en el 2006, siempre con asesorías y tocando puertas en el exterior. Y ollas de agua para fines de riego y épocas difíciles. Y empezamos a plantear cómo podríamos aumentar la productividad silvícola. Nosotros andamos en el orden de 6 a 10 metros cúbicos por hectárea y por año. Es un lugar privilegiado. Pero nuestra meta, quién sabe si yo la voy a ver, nuestra meta futuro es llegar a 12, 14, 16 metros cúbicos en bosque natural. ¿Cómo llegar entonces a ese aumento de productividad que se dice fácil en una estrategia, pero créanme, en el bosque, producto de largo plazo no es fácil. Hay que tener continuidad, hay que tener trabajo. Y ese trabajo consiste en combinar todo lo que hay que combinar, las plantas de calidad, el mantenimiento de la reforestación, preaclareos, aclareos, podas, mejora genética, nutrición, monitoreos, etcétera, etcétera, y minimizar riesgos. Y bueno, llevar al bosque la mejor planta, plantaciones en los árboles padres, así se veía, un año después, ahí va creciendo y ahí está la regeneración en todas partes, está asegurado el futuro. Y empezamos con un programa de mejora genética que lo iniciamos con un área semillera en el 91. Y bueno, ese clic nos llevó a decir qué más podemos hacer. Y a partir del 2013, con la vinculación con especialistas del Colegio de Postgraduados, empezamos en el 2003 un programa. Yo preguntaba, ¿cuántos años necesito para empezar a ver una mejora? Me dijeron 12 años. Híjole, voy a llegar en 12 años. Bueno, ya estamos aquí, han pasado 12 años y queremos proyectar una nueva generación de bosques plantados, solamente en el caso de pino, no de oyamel. Las plantaciones son las que jalan el mejoramiento genético, el bosque natural en selección difícilmente. Entonces firmamos el convenio con Colpos y empezamos 2003, los patrones para el huerto, patrones, la selección de los mejores árboles, los brotes de los mejores árboles para injertarlos en los patrones, el proceso de propagación de los patrones, hasta tenerlos listos, asegurados, llevarlos al campo. En 2003, esta fotografía, por eso se ve tan viejita. Entonces empezamos con el huerto, 2003, dentro del bosque, contra todos los cánones, no afuera del bosque, con un sistema de cómputo para que no estuvieran juntos los mismos familias. Así se veía en 2005, 2007 el huerto, 2011 y el último foto reciente, 2014. Casi 11 años ya el huerto semillero. Pero un huerto semillero, según los especialistas, no le dice uno nada, si no se acompaña con esto que llaman ellos ensayos de progenie. El ensayo de progenie ya no es como el huerto que se trabaja la parte vegetativa, se injerta en el patrón, se lleva al campo. Ahora los mismos árboles hay que tomar la semilla, llevarla al vivero, tener la planta y llevarla al campo. Y ver con el tiempo cómo van desarrollándose todas esas familias, todos esos 94 árboles seleccionados y repetidos. El esquema de cómputo, el ensayo en el 2013, así se veía, ensayo de progenie, y se empezaron a tomar mediciones. Vean la diferencia de este lado, estoy muy torpe para manejar esta cosa. Este árbol comparado con este árbol. Las diferencias de desarrollo con familias que uno pensó que eran las mejores son impresionantes. En diámetro, en altura, en inserción del ángulo de las ramas, en el grueso de las ramas, en la densidad, son virutas que se sacaron para determinar la densidad de los árboles, y de esa manera se fue acumulando información para seleccionar los mejores clones, 10, 11 mejores clones. Y esos clones empezamos a cruzarlos controladamente para empezar a tener ganancias adicionales. Bueno, ¿por qué haces todo esto si tu predio es muy chico? Es que en México no hay esto. Si estuviera Estados Unidos o en Canadá, yo recurriría a la plantación o a la planta mejorada, pero en México estamos carentes de mucha información y de mucho material. Cruzas controladas y empezar a tener semilla mejorada con una ganancia según
nuestros compañeros genetistas va a ser del 15%, espero verlo en el futuro. Pero también establecimos ensayos de procedencia de pino pátula que se llevaron compañeros de otros países y que se los llevaron a Sudáfrica, a Colombia. Entonces se consiguió reintroducir esas especies, familias, y también los locales de distintos lugares, y empezar a observar su desarrollo. Estamos cerca de establecer un huerto clonal de segunda generación. Pregunto otra vez, ¿cuántos años necesito para que el huerto de clonal se lo haga? 12 años. Me van a sacar en silla de ruedas tal vez, pero hay que hacerlo, no hay otra. Hay que tener continuidad en estos trabajos, ¿no? No nos paramos nada más en la genética, la nutrición. Bueno, mucha gente ambientalista va a decir, la nutrición. Y empezamos y establecimos un proyecto de aclareos con fertilización en bosques jóvenes de pino pátula. En los sitios que más adelante voy a explicar, establecimos ahí distintas fórmulas de fósforo, nitrógeno, potasio, testigos. Empezamos a medir las diferencias, análisis foliares. Esa es la forma como se recolectaba para análisis foliares, cómo se estableció ahí el experimento, la toma de muestras de suelo, la toma última de ramas de la parte para ver cómo está el contenido de nutrientes. Y también establecimos una línea de monitoreo silvícola. ¿Se acuerdan que es una de las debilidades del manejo en el caso de los propietarios? Bueno, esta actividad que todo el mundo habla de cómo entender lo que está pasando, cómo buscar los cambios, tenemos una batería de sitios permanentes, le llamamos SPED, para la intensidad de aclareo. El objetivo es cómo responden al aclareo distintas dimensiones y cuáles son los incrementos. A qué nivel se puede bajar la densidad sin afectar el crecimiento. En el 2008 establecimos 101 sitios de X dimensiones para pino, pátulo y amel en 3 clases de edad, 4 tratamientos, testigo hasta severo, remediciones periódicas cada 2 años, empezamos en 2008, la última la estamos terminando. Este es un SPED, cómo se veía aclarado, un sitio testigo sin aclareo, pero medidos todos los árboles, dimensiones, etc. Un sitio con la intensidad mayor. ¿Y qué hemos ido encontrando? Que para pino de 5 a 15 años, las densidades residuales, que es lo que importa, lo que hay que dejar, debería estar en ese rango de 1300 a 1800. Para pino de 16 a 25 años, de 600 a 1000, y oyamel de mayor edad a esas. Y otra batería son sitios permanentes de investigación silvícola, que en Durango aprendimos de eso, son los pioneros. Ahora están establecidos en todo el país, Puebla inclusive, nosotros tenemos 6 sitios, es conocer la dinámica del crecimiento, no se tocan, y ver muchas posibilidades. Tenemos 6 sitios permanentes de inventario forestal que se establecieron en 2004 y que estuvieron bajo aprovechamiento, se han remedido, sitios de evaluación de las plantaciones y la regeneración natural que se combina, para saber qué sobrevivencia hay. La que tenemos ahorita anda de entre 80 y 90%. Y esta es la distribución de todos los sitios y los huertos, son 11 hectáreas en nuestro espacio. Estamos orgullosos de tener toda esta información que se está generando. Entro al tema de la multifuncionalidad. 3 temas: diversificación productiva, bosque, suelo, agua, conservación de la biodiversidad. En la parte maderable, cortamos 2000 metros cúbicos al año, la mitad pino, la mitad oyamel, vendemos en LAB Brecha, tenemos un pequeño equipo para mantenimiento de caminos, para favorecer la ocupación, el arrime se hace con caballos, pero también ocasionalmente en casos difíciles usamos un tractor con malacate, con todos sus aditamentos. Para arrime de trocito también tenemos esa herramienta, esto es el compañero del lado derecho abajo, es para el brazuelo. El acomodo y carga de trocería es manual, el transporte tradicional con camiones de 10 o tortons de 20 metros cúbicos. ¿A dónde vendemos? A Chignahuapan, al Estado de México, para la industria importante tarimera.
En un viaje a Chihuahua recientemente, alguien me dijo, ¿sabes qué producto es el líder en Chihuahua actualmente? ¿No? La tarima. La tarima está en todas partes, no solamente es Chignahuapan ni Michoacán, sino que está avanzando en todas partes. Y claro, mercado para la madera cerrada, pero también de los bosques jóvenes estamos vía clareos aprovechando morillos o latas o la vara tomatera o la leña combustible, pero es un mercado muy limitado. Es necesario vincular toda esta masa joven que se está generando de renovación en Puebla, en muchas partes del país, con una industria, vincularla con una industria que no tenemos todavía. La leña combustible es clave en las comunidades cercanas para las tortillerías de Tlaxcala. Los precios de venta, este es nuestro historial, cómo han ido desde el 2005 aumentando, ha aumentado al 48% el pino, 42% el oyamel, el pino es más caro que el oyamel. La segunda línea, además de madera, son árboles de Navidad. Este es un lote con árboles arriba, porque así se dieron las cosas. Otro lote ya a cielo abierto. Nuestras especies, pino ayacahuite, variedad beiki, tradicional, poblana, de origen. Avia religiosa, oyamel, también en Puebla. Pinabete, que es Exeduzuga mensiense, originaria, que está en Durango, Nuevo León, muchas partes, islas, inclusive en Puebla, donde tenemos la semilla. Vendemos en monte, 1,400 árboles que la gente va y va. En la ciudad de Puebla hemos empezado hace 4 años a vender, pertenecemos orgullosamente a una unión de productores poblanos de árboles y artesanías navideñas, ahí estamos. Nuestra vinculación con la gente es muy importante, un buen servicio se traduce en que la gente regrese, y esa vinculación navideña, clientelar, la hemos sostenido con muchas familias. Como no podemos crecer en superficie, le estamos apostando a calidad de semilla de árboles de Navidad, a mejorar la calidad desde pequeños, a buscar la poda, a clasificar los árboles para venta, a prolongar la vida con actividades pre-cosecha y post-cosecha. Las plagas es un problema en los árboles de Navidad. Otra línea que empezamos es el de aceites esenciales. ¿Qué son los aceites? Bueno, son sustancias aromáticas, volátiles, liposolubles. En general, dicen los conocedores que son antisépticos, regeneradores celulares y moduladores de emociones. Conos de oyamel, ramas de poda de árboles de Navidad de pinabete, ramas de pino pátula de aprovechamiento maderable, toronjil, árnica, lavanda que hemos introducido. Tenemos nuestro propio digestor a base de correr el vapor y realizamos, porque hay mucha charlatanería en esto de la aromaterapia, llevamos nuestras 10 especies a determinar la composición química en el colegio de posgraduados en un laboratorio que está equipado especialmente, ¿no? Y en base a especialistas de aromaterapia empezamos a definir para qué son las especies que tenemos sus usos. Uso respiratorio, decoración y limpieza ambiental, relajante, dolores musculares. Y estamos ahí en ese comercio. Es un comercio dominado por productos importados, difícil de penetrar, pero estamos ahí en esa línea y no queremos hacer químicas, son 100% puros, etc. Pero también Romy del Camino decía el uso de la madera. Necesitamos reivindicar la madera como material. Este fue nuestro stand navideño en Puebla, a base de componentes de madera, tarimas, tablones, etc. Y nos hicimos el propósito para un proyecto quizás a futuro ecoturístico de hacer una cabaña de troncos. Y tocamos las puertas con amigos finlandeses que nos ayudaron con su tecnología y este fue el proceso. Nos dejaron por ahí. A esa altura nos dejó la asesoría finlandesa y seguimos los mexicanos adelante y terminamos esto. Esta es nuestra cabaña de troncos de madera con una diferencia con una cabaña de adobe. Esto está a 3,000 metros sobre el nivel del mar, de 5 grados. Si se hacen bien, si no escapa el calor, si el sistema constructivo es adecuado, es una delicia estar a 3,000 metros en una cabaña de troncos de madera. Bosque, suelo y agua.
monitorear escurrimiento y pérdida de suelo. Como en la microcuenca, un canal Parshall, 5 lotes de observación, estaciones meteorológicas y un manual con asesoría chapinguera de los doctores Herrera y Villegas. La microcuenca, la instalación de un canal Parshall para poder medir el escurrimiento de la microcuenca, otro acercamiento